Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 2, la educación como problema. Los participantes somos Jennifer Ventura, Franklin de los Santos, Elisama Esteves, quien les habla Rafael Paulino, Melissa Muñoz y Alba Sánchez. Les dejo con mi compañera Jennifer, quien tiene la primera parte. Buenas noches. Yo les voy a estar hablando sobre la educación como un problema. Antes de comenzar a formalizar el tema de la educación como un problema, debemos tener una definición o concepto de qué es la educación. Entonces, como concepto tenemos que la educación es un proceso que comienza con la vida y termina con la muerte. Se trata de una acción programada o no que se forma al ser humano para la vida en la sociedad, para el trabajo, la convivencia entre los seres humanos y con la naturaleza. Entonces, cuando nos referimos a lo que es la educación como problema, podemos decir que la educación es un hecho, un fenómeno o realidad dinámica en la vida de los pueblos. La educación es algo que más que un hecho es condicionado sociológicamente. Es también una aspiración continua de la tendencia del perfeccionamiento espiritual del hombre. La educación no puede ser entendida como una solución definitiva ni como un simple hecho determinado por factores necesarios y forzosos. Por su esencia es un problema complejo que reclama constantemente soluciones. Eh, los problemas de la educación pueden resumirse si nos hacemos una pregunta sobre un educador frente a un educando, ¿qué se debe hacer? O sea, ¿qué se debe hacer con los problemas que enfrentan la educación? Esta pregunta no encierra un problema simple, único, sino una multitud de problemas de significados y alcances diferentes, algunos de ellos previos a la consideración acerca de la educación misma. Difícil resulta, pues la agrupación y clasificación que aúne o humanice los sentidos y criterios. En forma general, podríamos considerar que los problemas de la educación se pueden dividir dentro de tres grupos. Estos grupos son los problemas previos de la educación, los problemas centrales de la educación o fundamentales y los problemas secundarios o accesorios. Vamos a ver una breve definición y ver de qué trata cada uno de estos problemas. Los problemas previos son problemas preliminares de toda pedagogía constituyente de la base sobre lo que se asienta el planteamiento integral complejo del problema de la educación. Así, el problema de la posibilidad se puede educar en qué medida y el problema de la legitimidad de si se puede educar. Estos dos problemas, al decir son las dos efigies que guardan puertas de la fisiología de la educación y nadie penetrará el conocimiento más profundo de la esencia, estas sí, contestados a sus preguntas o más o no lo ha intentado. El segundo problema es el problema central o fundamental. Los problemas central o fundamental abarcan dos pasos. El primero es el problema primario relativo a los fines de la educación como problema teológico. Este problema está sentado como destaca el profesor Montami, sobre el problema previo, la concepción del hombre y la antropología fisiológica. El segundo paso es los problemas derivados de los medios homeosológicos, de contenido del método de organización y administración escolar. El último paso, que es el C, son los problemas secundarios o accesorios. Estos problemas implican numerísimos e intrincados problemas menores que derivan a su fundamento sobre los problemas de horarios, materiales didácticos, etc. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mis compañeros. Inicio. Antropología
Antropología filosófica. Dame un segundo. Voy. Antropología filosófica. Busca llegar a la raíz de la realidad vital del hombre, determinar la estructura sustancial que manifiestan los fenómenos o también la existencia y naturaleza de los principios que cimentan y posibilitan las actividades vitales, fundamenta la existencia humana, el de dónde vengo, qué soy, qué sentido tiene mi existencia y cuál es mi destino. Esta antropología comienza con la experiencia primero de sus evidencias, después emplea el análisis y la síntesis mentales, define de modo propio, clasifica, prueba y refuta, y en particular recurre a la introspección. En sentido propio, la introspección es la mirada que el hombre orienta a su interior o a la conciencia para considerar la naturaleza y el desarrollo de los actos psíquicos. Importancia. En cuanto a la vida práctica, la antropología filosófica resulta el saber más servicial de todos cuantos desarrolla el hombre. Es la ciencia directiva y orientadora de todos sus conocimientos y de todas sus actividades. Reflexión filosófica. Llamamos reflexión filosófica en un segundo. Disculpa, Franklin, tú tienes tu cámara activada, no te estoy viendo. Sí, está activada. Entonces tiene problema con la conexión porque aquí no te puedo ver. Desactívala y actívala nuevamente. Ok. Ahora sí. Ahora sí te veo, ahora sí. Continúa. Ya. Ok. Origen de la antropología filosófica. Una de las preguntas más importantes que se han planteado desde el inicio de la filosofía es: ¿qué significa ser humano y qué soy? Las respuestas han sido diversas dependiendo del enfoque filosófico. Para Aristóteles, el hombre es un animal racional, es decir, que piensa de forma compleja. Más tarde, Descartes afirmó que dar una definición clara del término animal y del término racional planteaba muchas interrogantes. Por eso, él dio una nueva respuesta a la pregunta del significado de la humanidad con su famosa frase: pienso, luego existo. De acuerdo con Immanuel Kant, la humanidad está ligada a la capacidad de escoger apegarse a las leyes porque son buenas, es decir, que es libre. Para él era una facultad que puede ser mejorada con educación artística y científica, al igual que con la moralidad y la socialización. También fue Kant uno de los primeros en plantear la antropología como una rama de estudio, pero no la concebía como un área científica aislada. A estas definiciones de humanidad se sumaron otras como la biológica, que explica que el hombre se diferencia de otros animales
por motivos evolutivos y genéticos. También se dieron explicaciones a la naturaleza humana desde el punto de vista psicológico, histórico, económico y social. Problemas antropológicos de la educación. La escuela puede transmitir, y de hecho lo hace, ciertos ritos y usos como una forma posible de asegurar éxito en determinados procedimientos. Sin embargo, la atención excesiva a los usos y rutinas hacen correr el riesgo de disminuir el tiempo de interacción con el conocimiento real y confundirlo con alguna de sus presentaciones posibles. Elsie Rodwell dice al respecto: el contenido se presenta en la escuela a través de determinadas formas concretas. El hecho de que hay diferentes formas de expresar un conocimiento generalmente no se enseña. El hecho de esta tendencia es que la forma puede, de hecho, sustituir el contenido en el proceso de enseñanza. Ejemplo, es posible pensar que las estrategias elegidas para enseñar el texto poético o el diario no permitieron la interacción del alumno en las experiencias ni con las nociones o conceptos que facilitarán la apropiación de esos contenidos. Es posible pensar que las estrategias elegidas para enseñar el texto poético o el diario no permitieron la interacción del alumno en las experiencias ni con las nociones o conceptos que facilitarán la apropiación de esos contenidos. Producir situaciones de enseñanza en las que prevalece la transmisión de los aspectos formales y cuya finalidad se orienta a la reproducción de ciertas conductas, difícilmente garanticen el aprendizaje de los conocimientos propuestos. Es posible pensar, sin embargo, que los alumnos realizaban sus tareas en la creencia de que estaban aprendiendo el texto poético o el diario. Finalmente, también es posible pensar que el maestro creyera estar enseñando el texto poético y el diario. La pregunta sería: ¿qué no aprendieron los alumnos? Pero también, ¿qué enseñó el maestro? Immanuel Kant dijo: la educación es el mayor y más difícil problema que pueda ser planteado al hombre. ¿Por qué? Porque está ligado ineludiblemente a todos los aspectos fundamentales de la existencia del hombre, considerado como individuo y como miembro de la comunidad. Aquí es donde entra la antropología. También es difícil porque tiene la complejidad de la vida misma en su divisible unidad de naturaleza y espíritu. El problema puede resumirse en esta pregunta que se plantea el educador frente al educado: ¿qué debe de hacer? Esta pregunta no encierra un problema único, sino una multitud de problemas de significado y alcances diferentes, algunos de ellos previos a toda consideración de la educación misma. Resulta difícil que una agrupación o clasificación que aúne o armonice los distintos criterios. De manera global, hay tres grupos de problemas: problemas previos de la educación, los preliminares de toda pedagogía, que constituyen la base sobre la cual se siente el planteo integral del complejo problema de educación, que incluye el problema de posibilidad con la que se formulan las siguientes preguntas: ¿se puede educar? ¿En qué medida? Con el problema de la legitimidad se formula la siguiente pregunta: ¿se debe educar? Los problemas fundamentales abarcan el problema primario, que se relaciona con los fines de la educación, problema teleológico: ¿para qué se hace? ¿Con qué propósito se hace? Que tiene una base sobre un problema previo, la concepción del hombre.
o antropología filosófica. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Los problemas derivados son de contenido, de método y de organización y administración escolar. Los problemas secundarios son los que implican problemas menores, que tienen origen en los fundamentales, como problemas de horario, material didáctico, etc. Muy buenas noches, mi nombre es Elisama Esteves, por lo cual estaré hablando de lo que son los problemas teleológicos de la educación, la importancia de los fines de la educación, la concepción del mundo y la finalidad de la educación, la clasificación de los fines y por último lo que es la Ley de la Educación 66-97. Para empezar tenemos que saber que la teleología es el capítulo fundamental de la educación, que se encarga directamente de estudiar los fines, principios y algunos objetivos, ya que el hombre se propone alcanzar mediante la educación. Así también tenemos que el carácter de la educación o el carácter teleológico está dirigido hacia un fin, que es lo que veremos aquí, ya que lleva un fin desde que desarrollamos a partir de la noción de la educación ya que vayamos a adquirir. En el problema de la teleología en sí, vemos como importancia al principio que nos dice que el problema en fin indiscutiblemente de la importancia de que lleva la teoría educativa, de este problema esencial, derivan de los problemas de contenido, de método, organización escolar, una acción educativa, que supone pues que es un sistema de organización de unos medios para lograr así un fin determinado. En la importancia de los fines de la educación, tenemos que la educación es una actividad humana comúnmente considerada y juzgada por los resultados que producen estos mismos. Esos están intrínsecamente predeterminados en lo que es la teleología. Y la teleología de la educación es la premisa necesaria antes de considerar cómo educar. Es bueno tener una concepción del ser humano que se desea formar, educar, y antes de emitir algún criterio o opinión, se deben de establecer lo que son algunos juicios sobre la educación que se consideraría como una buena o necesaria. Tenemos que saber que la educación es producto del ser humano y de la cultura, por lo cual lleva un resultado y una acción que se descubre por anticipado en los fines que se diseñan y asimismo se proponen ya para que lleven un fin y que controlan, prejuzgan, predicen y definen el efecto de la educación antes de que estos ocurran. El fin es una elaboración abstracta, comúnmente entregado a los propósitos políticos, ideológicos, religiosos, científicos, tecnológicos, industriales, comerciales y económicos. Tenemos en la concepción del mundo y la finalidad de la educación, vemos como pregunta qué es el hombre y qué aplica a ser o qué aspira a ser. Tenemos que tal es su esencia, lo que es el problema capital de la educación. Todo lo demás se reduce y se produce a medios, a problemas de contenido, algunas técnicas, algunas imágenes de lo que incluye el hombre. La idea del hombre varía según las épocas, según van cambiando todos los criterios que se van necesitando, por los cuales, por lo consiguiente, es un concepto de educación, es un concepto derivado de la educación. Por ello, no puede ser dado un concepto universalmente válidos, ya que los ideales educativos están vivos y aparecen y desaparecen a través del tiempo en relación con los ideales de la vida de la generación que educa. En la parte de lo que es la concepción del mundo y la educación, vemos que consta con elementos pertenecientes a todas las formas de la conciencia social, lo que son las filosóficas, las sociales, científicas, políticas, morales y estéticas. Las opiniones y convicciones filosóficas constituyen los cimientos de todo el sistema de la concepción del mundo. La filosofía interpreta teóricamente los datos y conjuntos de la ciencia y asimismo los expresa.
ya que sea bajo un aspecto del cuadro más objetivo e históricamente determinado. La realidad es que todo hombre histórico que forma parte de una nación tiene un concepto de lo que es el mundo, que tiene como supuesto general la realidad de la vida misma. La filosofía tiene como una vida, es una concepción del mundo que concibe la vida como totalidad, como prioridad, a partir del cual, en función de ella, trata de interpretar la realidad en su conjunto de lógica. Tenemos que toda concepción del mundo contiene los siguientes elementos, que son una idea y conocimiento del mundo, una valoración de la vida, establecimiento de fines de la existencia humana, y dentro de esta está que la educación es aquella actividad cultural dirigida especialmente a lo que es la formación personal y desarrollo. Filosofar es pensar mejores valores e ideales, y educar es realizarnos en nuestra personalidad humana. La filosofía es una disciplina teórica porque es un conocimiento que lleva algunos aspectos de la educación. Se cultiva con sentido del sistema y sirve de orientación para una praxis educativa. En toda práctica educativa se halla implícita en una filosofía de la educación, y la filosofía de la educación es una disciplina teórica que estudia los fundamentos y causas de la educación, sus categorías y asimismo sus valores. En la clasificación de los fines tenemos que hablar directamente de los fines generales, último de la educación, y los numerosísimos fines particulares. En general, la educación es la conquista del ser espiritual, que a través de en el mundo de la cultura, la educación no puede ser sino un propósito de humanización. Debe preparar el ser humano para que cumpla un destino. Siempre dicen vivir y morir. Bueno, nacer y morir. En esto está que según sus posibilidades y exigencias, los fines particulares de la educación son innumerables. Están los fines cívicos, los fines políticos, económicos, utilitarios, estéticos, fines que entienden que el individuo como miembro de una determinada clase social o profesión lleva unos fines que conciernen directamente para hacer sus prácticas. Pero todos los fines particulares han de estar subordinados siempre al final general de lo que es la educación. Están los fines inminentes y fines trascendentes. Los fines inminentes son aquellos que se dirigen al desarrollo individual, actitudes, vocación, capacidad, y los fines trascendentes son los que se imponen desde afuera y están más allá de la individualidad del sujeto, a lo que llamamos Dios, justicia, verdad y belleza. En el fin general, según Jonas Kohn, tenemos que él nos dice que los fines de la educación dependen de la concepción de la vida, del sentido de la existencia humana, de la opinión que se acercan a los valores. Y entre todos los valores propone que los valores son aquellas morales, por lo que plantea una finalidad general de lo que es la educación y la moralidad. Él nos dice que obedecer conscientemente a una ley reconocida y objetiva como justa, y que está ciñenta a lo que son lo más íntimo de uno, que significa lo que es la autonomía. La heteronomía, en cambio, significa la sumisión y voluntad ajena a la ley exterior, sin que éste esté apoyado directamente por un propio entendimiento. Y la anomía es la falta de la ley, la ausencia, que nos tiene como una norma. Obra con anomía es aquel que obedece de manera impulsiva directamente por instintos, fuerzas a ciegas de la naturaleza, arbitrariamente, que no es por el mismo. Y para concluir tenemos lo que es la Ley de la Educación Dominicana 6697, que nos dice que la ley garantiza el derecho a todos los habitantes del país a lo que es la educación. En esta rama tenemos que la labor del Estado y de sus organismos descentralizados y de los que regulan se recibieron por una autorización o reconocimiento oficial de los estudios que imparten. Esta ley además encausa lo que es la participación de los distintos sectores en el proceso educativo nacional. En esta parte tenemos que los asuntos específicos relacionados con la educación superior de las leyes especializadas complementarias a las presentes leyes. En el artículo 2 tenemos que a partir de la promulgación de la presente ley, la Secretaría de Educación de Bellas Artes y Cultos se denominará
Secretaría de Estado de Educación y Cultura. Tenemos también que esta ley regula lo que son las atribuciones de la Secretaría de Estado y de Educación y Cultura como representante del Estado en materia de lo que es la educación, la cultura, el desarrollo científico, tecnológicos y del país en el ámbito de la jurisdicción. Tenemos también que los principios de fines de la educación dominicana, tenemos que la educación dominicana se fundamenta en que la educación es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano. Para hacer efectivo su cumplimiento, cada persona tiene derecho a lo que es una educación integral que le permita su desarrollo de su propia individualidad y alguna realización propia. Es una actividad socialmente útil, adecuada a su vocación, dentro de sus exigencias del interés nacional o local, sin ningún tipo de discriminación por raza, de razón de sexo, de credo, posición económica y social o de cualquier otro tipo de naturaleza. Toda persona tiene derecho a participar de lo que es la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. La educación estará basada directamente a algunos aspectos de la vida, obviamente, respecto a los derechos fundamentales de la persona, el principio de convivencia democrática y a la búsqueda de la verdad y la solidaridad. La educación dominicana se nutre directamente de lo que es la cultura nacional en sí y de los más altos valores de la humanidad y está a su servicio para enriquecerlos. Todo el sistema educativo dominicano se fundamenta en los principales cristianos evidenciados por el libro del Evangelio que aparece en el escudo nacional, en el lema Dios, Patria y Libertad. El patrimonio histórico, cultural, científico, tecnológico, universal y en su propio país son fundamentales de la educación nacional. En los demás párrafos podemos también asimismo ver que la educación dominicana se sustenta por unos fines, que es formar personas, mujeres, hombres, libres, que sean críticos y creativos, capaces de participar y constituir una sociedad libre, democrática, participativa, justa y solidaria, para que sean actos para cuestionarla de forma permanente, que combinen lo que es el trabajo productivo, el servicio comunitario y de forma humanística, la científica, tecnológica, con el disfrute del acervo cultural de la humanidad, para así contribuir al desarrollo nacional y a su propio desarrollo. Tenemos también que para formar ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos, de sus libertades, con un profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. Educar para el conocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Crear así y fortalecer una conciencia de identidad, de valoración, integración nacional, a lo que es un marco de convivencia internacional enaltecido por los derechos humanos y las libertades fundamentales, procurando asimismo la paz universal con base en lo que es el crecimiento y el respeto a los derechos humanos. Ya para concluir, tenemos que formar para la comprensión y una asimilación de desarrollo de los valores humanos y trascendentes, ya que sean intelectuales, morales, éticos, estéticos y religiosos, y formar recursos humanos calificados para estimular el desarrollo a lo que es la capacidad productiva nacional basada en lo que es la eficiencia y en la justicia social. Muchas gracias. Bien, mi nombre es Rafael Paulino, le estaré hablando de los problemas mesológicos de la educación. Estos problemas se derivan del problema central primario, el problema relativo a los fines de la educación, y surgen junto al problema de la finalidad de la educación, pero son de una naturaleza diferente, principalmente de carácter técnico. Son en su mayoría cuestiones referentes a planes y programas de estudios, de métodos, de material didáctico, etc. Este problema es importante debido a que de ello depende directamente el éxito o la frustración de la actividad educativa. Aunque estos problemas abarcan múltiples cuestiones, los principales son el problema del método, el problema del contenido educativo y el problema de la organización escolar. El problema del método. Este problema radica en que muchas veces es confundido el método didáctico y la pedagogía en sí con una disciplina puramente técnica. Sin embargo,
La acción educativa, que es la acción de una conciencia sobre otra, es muy distinta a la acción puramente técnica, ya que cada individuo reacciona de manera diferente. La técnica y el arte de la educación. Al igual que el arte, la educación es un proceso de formación, de configuración o de modelación. Así como el artista obtiene un material inerte, la arcilla, el mármol, los colores, etcétera, de este material él obtiene una escultura o una pintura. El educador también trata de obtener como resultado final de un ser formado. Tanto el educador como el artista tienen en común ciertas cualidades personales innatas, originarias, que imprimen estilo a su creación. Es por eso que autores como Ernest Weber consideran que la creación artística es el elemento esencial que debe saturar la actividad íntegra del educador para que ella logre su finalidad. Concepto y evolución del método pedagógico. El quehacer educativo, como toda actividad humana, tiene asimismo sus métodos o maneras de hacerse. Desde el punto de vista pedagógico, el método es el instrumento de que se vale el educador para lograr los fines de la educación previamente fijados. El método pedagógico es una síntesis de medidas didácticas que se fundamentan sobre conocimientos psicológicos claros, seguros y completos. Este está fundamentado en el conocimiento psicológico del educando y en las leyes psicológicas del pensamiento. La evolución del método. La pedagogía como movimiento histórico nace en la segunda mitad del siglo XIX, pero se manifiesta y comienza a cobrar fuerza en el siglo XX, particularmente después de la Primera Guerra Mundial. Es así como han ido evolucionando los diferentes métodos hasta como los conocemos hoy. Eh, Estos son el modelo tradicional, el modelo conductista, el modelo romántico, naturalista y experiencial, el modelo cognitivista y desarrollista. Por último, el modelo educacional constructivista. La evolución del método en pedagogía está estrechamente conectada con el desarrollo del método científico. Los progresos llevados a cabo en la investigación científica tuvieron amplia resonancia en el ámbito de la pedagogía, donde se intenta a su vez sustituir los métodos rutinarios de enseñanza por nuevos métodos fundamentados sobre las bases empíricas racionales. La importancia del método y de la personalidad del educador. Los métodos son muy importantes en el proceso de planificación, diseño, evaluación y sistematización de procesos ordenados y coherentes, que tengan una secuencia lógica y que den como resultado una transformación cualitativa de la situación de la cual se partió. Por esa razón, son muy importantes en el proceso educativo. Los métodos del docente ayudan a construir conocimientos significativos y concretos que permiten al alumno desarrollar de manera específica sus habilidades cognitivas e intelectuales. El contenido educativo constituye otro aspecto fundamental del problema del método pedagógico. Entendemos por contenido educativo todo bien cultural que el sujeto incorpora en su proceso de formación humana. Cuando se habla de los contenidos educativos, se hace referencia a las materias o programas que figuran en los planes y programas escolares para el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, esta visión de los contenidos resulta hoy incompleta. El contenido educativo abarca toda la acción que nos pueda ayudar a hacer que los estudiantes sean también no solamente estudiantes que aprendan, sino que lleven a su vida diaria lo que aprenden. Nos dice el material que estudiamos que el contenido educativo tiene una triple función. A, vincular al educando con el mundo que le rodea, tanto físico como humano. B, llevarle el conocimiento de sí mismo. Y C, prepararlo para determinar su posición y su conducta frente a este mundo. Muy bien.
También, como nos dice el contenido, no solamente enseñarle a que se escribe así, se habla así, sino inculcarle también junto a esas referencias valores que puedan llevar no solamente el aprendizaje a nivel educativo, sino a su vida propia, como dije anteriormente. También nos cuenta que el contenido escolar tiene un problema. Para mí el principal problema del contenido escolar es que es sistematizado, limitado y seleccionado. Como que si todos los estudiantes fueran iguales. No todos los niños para mí aprenden iguales. Algunos con solo ver un ejemplo pueden hacerlo, pero no todos. Algunos hay que trabajarlos más. También el plan de estudios se divide en la enseñanza por materias o asignaturas separadas. Están los planes progresivos o lineales o los planes céntricos o cíclicos. Los lineales se refieren a que van incorporando en cada grado de estudios un cierto número de asignaturas, ¿verdad? Grados que al siguiente, o sea, materias que en el siguiente grado desaparecen, siendo reemplazadas por otras. Un mayor nivel de dificultad. Cada materia, cada grado tiene una mayor dificultad. Y también los planes concéntricos o cíclicos, que son las mismas asignaturas, se van repitiendo en todos los grados a medida que se va profundizando en su contenido. Toda materia tiene sus leyes, todas tienen su nivel de cómo se trabaja. Otro método es la enseñanza globalizada. Está la globalización por centros de interés y complejos. Se trata la importancia del método de Crowley. Se debe a su descubrimiento de que los centros de interés, mediante los cuales se trató de concentrar alrededor de ciertas exigencias, necesidades y propósitos del niño todas las enseñanzas y necesidades de la escuela. Este método adopta el curso de la enseñanza a la naturaleza sincrética de la mente infantil. El niño percibe las cosas como un todo, sin analizar ni diferenciar. La globalización por proyectos, esta trata un programa de actividades que requiere para su realización de todas las disciplinas escolares o solamente de algunas de ellas. Dewey nos dice que exigir a un niño que piense sin que su actividad mental responda a un propósito o un motivo es absurdo. Si yo le digo al niño, tienes que hacer esto porque sí, él no lo va a entender. Es mejor motivarlo con, si haces esto, puedes lograr esto. Tratar de utilizar el método de premiarlo. De que él entienda de que ese propósito, de que ese fin, de que ese método lo va a llevar a un fin. La globalización por unidades de trabajo. Los sistemas modernos de educación, en contraposición con los planes y programas, trabajan un orden educativo en unidad de trabajo. Eso también lo considero un problema porque no siempre se puede abarcar todo el tema por unidad. Nos planificamos con que en una semana el niño debe saberse las vocales, pero puede que el niño tenga un aprendizaje un poco más lento y nos tome 2 semanas. El currículum. El currículum, como nos dice el material, enfoca hoy su atención más a las asignaturas que el alumno debe aprender, a las experiencias que debe adquirir, más que solo materias. Es que el niño se enfoque en lo que está aprendiendo, puede experimentar a través de esa experiencia. Estoy viendo los números, pero con los números estoy viendo los colores, que se divierta aprendiendo. En fin, en mi exposición quisiera llegar a la conclusión de que el principal error de que los niños se abstengan de aprender más o más rápido es el querer llevarlo todo de una manera lineal, de querer llevar todo por es así, es así, es así, es así. Se debe ser como un poco más flexible en ese punto.